Bienvenidos a Mi Punto de Vista, con Alejandro López Munguía, liderazgo de opinión. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Soy Alejandro López Munguía y les saludo como todos los sábados desde el 94.5 de FM aquí en Radio Fórmula. Bienvenidos a Mi Punto de Vista, un espacio donde se ejerce verdadero liderazgo en opinión. Comenzamos. Mi punto de vista, mi punto de vista. Con Alejandro López Munguía. Liderazgo en opinión. Bien, muchas gracias por sintonizarnos en este sábado 23 de octubre. 24, dicen que hoy con todas las noticias de 23 estacionado en todo el debate que se está dando. Y la verdad es que no quiero dejar pasar la oportunidad para felicitar a mi hijo Alejandro López Sánchez, que mañana cumple 14 años y que está reposando después de una tremenda jugada futbolera el día de hoy en la cancha de Tamanché. También quiero saludar desde luego a los papás del niño, el portero de los Venados Fútbol Club, que salió con una herida tremenda de frente a frente, un choque de futbolero. Cuarta división profesional. Bueno, pues ahí está, que los dos se recuperen, qué bueno que todo salió bien. Lamentablemente Chivas pierde, el Fútbol Club Chivas pierde 3-0, pero bueno, ni hablar, ahí te va. Me gustaría ponerle las mañanitas, si se puede. Y desde luego también al hijo de un gran amigo mío, brother, además de que es médico, uno de los mejores médicos que tiene el ISSSTE en Yucatán, el doctor Mario Cervera Casanova. A ver. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantaba mañana. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Bueno, pues muchísimas gracias, ya le robamos un poco de tiempo a nuestros invitados. Felicidades, hijo, pues échale muchas ganas, sigue siendo un buen chavo, un buen hijo y sobre todo un buen compañero tanto de tu hermana, tu hermanita, como de tu mamá. Yo, como siempre lo sabes, te quiero con todo mi corazón y no es campaña política. Saludo a mi brother, Enrique Vidal Ripoll. ¿Cómo estás, Alejandro? Nada más aprovechando este momento, porque sé que hay muchos temas en la mesa. Hoy iniciamos una nueva etapa aquí en Mi Punto de Vista Radio Fórmula. Para todos los usuarios que nos estén escuchando y quieran participar de una sesión en vivo por vía Messenger, estamos ya con el correo en vivo @mipuntodevista.com. Pues ahí entren al Messenger y pues para poder ir comentando lo que aquí en la mesa se va a ir discutiendo. Repito, una mesa en vivo @mipuntodevista.com. Bastante candente. Igual saludo a mi otro brother, Armando Escalante Morales, editorialista, analista y director coordinador de la revista Peninsular, la mejor revista en la región sur-sureste del país. Gracias, Alejandro, buenas tardes al público y muchísimas gracias de nuevo por hacerme esta invitación para estar en tu programa. No, pues ahí está, bueno, y tenemos como invitados especiales a dos hombres de la política, uno que sigue dejando huella de su grandeza, de su sabiduría política, el licenciado Carlos Ceballos Traconis, mejor conocido por sus amigos y quienes le apreciamos como el Chiché Ceballos. Buenas tardes, Armando, Enrique, mi regidor, muy buenas tardes a todos tus radioescuchas. Muchas gracias por invitarme para estar en este programa que se oye bastante bien. Muchas gracias, bueno, ya lo escuchó. Tenemos a don David Ramírez y Sánchez, uno de los políticos que va empujando y que tal vez en el próximo 2010 lo veremos pues tomando tribuna. Don David Ramírez, ¿cómo estás? Tomando tribuna, no otra cosa. Buenas tardes, antes que nada felicitar a tu hijo. De mi parte, buen futbolista, buena persona, y esperemos que se reponga pronto de la goliza que les pegaron. Sí, hombre, sí. Perdón, pero no fue golpiza. Muchas felicidades y lógicamente es un gran gusto y un honor estar en tu programa como siempre, Alex. Bueno, vamos a entrarle lleno al punto. La verdad es que, aquí en Mi Punto de Vista estamos tratando de darle a usted que nos escucha y que nos ve a través de la web, mipuntodevista.com, diversas alternativas para que tenga un criterio
sólido. Y no quiero pasar el punto, nada más para hacer una reflexión, me voy a apoyar en el editorial de la revista Peninsular con Armando Escalante. Sí, parece que sí nos dieron una puñalada a los mexicanos, nuestra Cámara de Diputados. ¡Oh, decepción, Armando! Bueno, y es que hay mucha tela de dónde cortar con este asunto, no hemos visto cómo ha terminado, todavía van a entrar los senadores para decidir. Creo que sin duda se merece el pueblo mexicano un mejor futuro del que nos está deparando hasta el momento todo este paquete fiscal. Lamentablemente vamos a tener que pagar muchos impuestos, por ejemplo por telefonía, por internet, por cable, por teléfono convencional, en fin, el 1% al IVA, la verdad es que lastima a muchos porque no es el 1, es el 7% en realidad, si usted saca la proporción. Lo mismo para quienes pagamos nuestros impuestos a través del impuesto sobre la renta, igual es el 7%, no es cierto que son 2%, son 2 puntos porcentuales que se convierten en 7%. Bueno, habiendo tantas cosas para dónde recortar, yo creo que el presidente empezó muy bien con la futura desaparición de algunas dependencias. Sin embargo, esto no siguió. Yo creo que el ejemplo lo debieron haber seguido también los propios legisladores para poder tener la autoridad moral y decirle al presidente que reduzca lo que tendría que haber reducido, ¿no? O sea, solo oír las prerrogativas de que gozan los diputados federales ofende a cualquiera. Ya no hablemos de sus ingresos, ¿no? Y esto es terrible en un país como el que tenemos en este momento. Las condiciones ya no están para que un diputado federal, por ejemplo, vaya y venga en 7 días 3 o 4 veces a la Ciudad de México. Y todo esto con cargo al mismo presupuesto. Bueno, pues ahí está un comentario, Enrique. No, pues definitivamente lo vamos a escuchar en las encuestas que en esta ocasión hicimos, donde pues bueno, yo creo que es unánime este rechazo, ¿no? Y sobre todo ahorita que se están dando todos los golpeteos de que si quién tuvo la culpa, que quién lo hizo, yo creo que aquí todos son culpables, ¿no? En el sentido de que no hubo creatividad, no hubo propuesta de ninguna forma, ¿verdad? Y pues encontrar una toma de tribunas, como bueno en un caso lo hizo el caso del PRD, pues lo están demostrando la falta de capacidad política y de política. Porque el PRD es el que más beneficiado sale y todo esto, mi hermano. Por supuesto, yo creo que muchísima gente que no es panista o que no simpatiza con el PAN y que en este momento se siente más identificada con el PRI, ante un embate como este, pues a donde tiene para dónde irse o a dónde inclinarse es hacia la izquierda. Creo que lo caído que estaba el PRD con la situación del López Obrador, pues va a ir cambiando poco a poco, la gente se va a ir tornando hacia la izquierda, se va a volver la gente más radical, va a haber mayor inconformidad contra los gobiernos y máxime que esto nos dicen fue una alianza entre PAN y PRI, pues imagínate. Como siempre, no siempre ha sido así. Bueno, en esta ocasión algunos del Verde Ecologista y tenemos a don David que